llama Plato, donde pone Plato. Claro, ¿eso está grabando? Está grabando ya. Jorge de la Chica, como siempre. Sí, sí. Luego es el que tiene la prisa. Claro, me tengo que ir, ¿sabes? Sí, sí. Está fatal. Un día nos van a regañar de verdad, Jerónimo, ¿eh? ¿A quién? A ti. Porque, oye, el otro día me bajaste el micro y no se me ha escuchado, ¿eh? ¿Cómo que te baja el Me micro? bajaste. También es que yo a veces pego. A mí me da con tu ruido, con tu risa y con Jorge tus está cosas. viendo ahora fotos que le he mandado mientras que tocaba la guitarra. Vídeo espectacular que puede ser ese. Jorge de la Chica tocando No, la tocando guitarra en tu Cenicienta. casa. Tú sabes que me presenté a un concurso la De primera cante vez que hice la hondo. radio. Me presenté con una rondalla. Como no tuve mucho éxito, Como quedamos no los tenía segundos. rondalla, ¿no? Pues se No, quedó el quedamos solo. los segundos. Pero ganaba siempre María Angustia Porcel, ¿te acuerdas de esa niña cantante? No me acuerdo. No, Había no. nacido yo cuando estaba No, ahí en ¿verdad? activo. Entonces, después de eso, probé suerte con un grupo mío, con mi amigo Dani, y fuimos a la fiesta del CEDIN, que había un concurso. Y la verdad es que tuvimos éxito, pero en aquel momento no lo reconocíamos, todavía estaríamos vivos, nos decíamos que nos parecían a los pecos. Anda. Entonces ya bajé de nivel y me apunté en un grupo de pachanga. donde Bajó estaba- de nivel, ¿vale? Claro, de crear Tú mis vente para tu canciones. derecha. Tú vente para allá, Jorge. Aunque es para Claro. porque le estás tapando con el almendrón que tiene. Y, le en, estás y, tapando y- a- y en Con la cabeza y- chica. sí, es que cuando me estabas tirando la foto tenía dicho que me quitara el pelo, que cada día estoy más Está- calvo. Pero si está ahí. Bueno, A lo estoy mejor os muy cuento. gordo. Yo os digo una Más a tu cosa. derecha, si puede Este ser. es el riesgo de que Jorge Achica, maravilloso que venga, porque además historia de la radio, sabe de todo y Ajá. es el periodista en activo Sí, más bueno. veterano. ¿40 y qué? ¿40? Pues no lo sé, yo empecé en 1983 hasta ahora. 41, 41 42 va. 42 años. años de ¿No producción. hiciste aniversario? No, Pero habla por los codos, ¿te has dado cuenta? Una De lo que salida sea. extraordinaria. He estado un ratillo callado con la guitarra. Ya, sí. Otro día tenemos que hacer una reunión, que vosotros cantáis muy bien. Eso es ¿Tú verdad. cantas? Sí, voy a cantar yo. Yo te canto el gordo de Canta la Las Palmas. noche, las yo mañanas. Las palmas y con estas dos Bueno. manoplas, lo que sea. Si le da indie, lo mismo te hace algo. Oye, esta calle es muy indie. Sí. Sí. No desveles el lugar del plato de tanto montar. ¿vale? Que no quieren que le haga, que no No, quieren es que le luego venga. están los fans. Están los fans Estamos ya tirando emitiendo atención. todavía. Estamos grabando. Grabando. ¿Y desde qué parte lo va a poner? ¿Lo de la guitarra? No sé. No, no, eso O es- a lo mejor lo ponemos todo, no lo sabemos. Venga, venga. Va a depender de cómo nos portemos en el Sí, día de hoy. de cómo se porte. Jorge, aquí tenemos un problema que aparte de Jerónimo que esté diciendo que hablas por los codos, como nos pasa a los tres que estamos aquí también Yo sentados no juntos hablo. a ti, ¿cómo que no? Yo tampoco. Nos solemos divagar demasiado. ¿Qué va? Y un programa que a lo mejor en la temática es mujeres de la historia, acabamos hablando de No. la Agenda 2030. Yo había contado mi periplo musical. Yo quería ser músico antes que periodista, siempre lo repito. Y estaba contando mi historia de esa. Y, Pero, hombre, cosas ha hecho, ¿no? cosas ha hecho, ¿no? Por la música. Ha estudiado Sí, música. mucho, doy sí, fe. bueno. Sí. Bueno, como la profesora aquí con María del Mar Peña. ¿eh? ¿Qué forma está hoy, Peña? ¿Sí? Sí. Sí, hoy se te ve formal. Y guapísima, además. Pues está- como es ella. que Muchas este gracias. hombre es el que nos ha parido Ahora, en ahora todas estas os cosas. pago. ¿Verdad? Sí, 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 sí. sí. Bueno, ¿y cómo lo hemos metido? Con todo lo que podría él hablarnos, porque lo hemos metido en el Hemos venido a hablar de Mora, ¿no? De Mora. José de Mora. Porque él sabe de todo y de Mora también. Me he traído un librito, el último que tengo de Mora, que es una preciosidad. Como esto se puede ver. Sí, y además, el título es que me encanta. Amor a Mora. Que es una exposición magnífica que se hizo coincidiendo con el tercer centenario de su fallecimiento, ¿no? Que es el que se celebra ahora, creo. ¿no? Sí. Pues por lo menos la Hermandad del Huerto le hizo una exposición y la historia de la exposición es preciosa. Es un joven, hermano del Huerto, que no vive aquí en Granada. Él vive en Las Palmas, es médico. Y entonces pues se ha enamorado de Mora y va comprando obras de Mora pero de pequeño formato. Y de Mora, su círculo, atribuida, y había por lo menos allí medio centenario, no estaban todas, y de una preciosidad impresionante. Y los textos que habitualmente ahora le da a la gente por montar exposiciones y se quedan como fuegos artificiales porque no hay catálogo, los textos son de una categoría extraordinaria, de muy buenos autores. Y la verdad es que me he repasado algunas cosillas porque yo los libros los marraneo todos. O sea, Sí, con subrayado Muy y todo, bien. ¿eh? Lo que hay que hacer. Claro, No como los míos que están acordarse. intactos. Subrayador amarillo, para analizar. Pero es que hay libros y libros, no todos los libros los puedes subrayar, ¿no? Yo al final tenía pánico por subrayar algunos. Los únicos que no he subrayado, fíjate, Jero, son las obras completas de Lorca que hemos estado hablando hace un momento. Para mí es una auténtica profanación escribir encima.
Pero es que si uno va escribiendo los libros, al final son como una pequeña biografía íntima de cada uno, porque no solo se trata de subrayar lo que interesa. Aquí, por ejemplo, pues yo he subrayado cosas que me han parecido, opiniones personales sobre obra de Lorca, ¿no? O discrepancias con el autor. De Mora. Eso cuando me emite encanta porque alguna yo me opinión. imagino las anotaciones de Jorge como esto no es verdad, esto no es así, esto lo dudo, esto hay que ¿Esto de dónde habría te- que mirarlo. Bien me conoces, ¿eh? ¡Hombre! ¿Esto de dónde te lo has sacado? Sí. Esa es otra cosa que suelo preguntar. Digo, ¿y esto por qué? Sí. ¿Esto de dónde ha salido? ¿no? Esa gran parte Es la de cosa de lo que conocer, de conocer bien No. los asuntos, ¿eh? La semana pasada ya viste que yo ser soy curioso. más parco en conocimiento de este mundo y por eso yo os lanzo una pregunta que cuando he estado leyendo cosas alrededor de Escuela Granadina. Se prepara los temas, ¿eh? Hombre, Aunque no, parezca. por encima. Voy a leer un poco porque aquí, si no, me pego callado una hora. Os pregunto, ¿la imaginería es llevar la devoción al arte o el arte a la devoción? Vamos a ver. Hostia, empieza fuerte, ¿eh? Me Empezaría, parece una pregunta muy chula. ya si nos ponemos académicos, por hacer una diferenciación entre la religiosidad popular y la piedad. Y de ahí podemos establecer dos tipos de devociones. Ajá. María Hermán lo siente porque conoce perfectamente que la piedad es la que uno tiene desde un punto de vista particular, la religiosidad popular es la que uno puede... Común, ¿no? Sí. José de Mora yo creo que es un personaje que trasciende todo lo imaginable por su categoría artística. Lógicamente, si vive en el siglo XVII, pues se dedica fundamentalmente a la imaginería religiosa, por descubrir en muchos aspectos, porque dicen que dibujaba, y no se han descubierto muchos dibujos de José de Mora, pero dicen que dibujaba. Y hay uno, por cierto, localizado. Aquí en este catálogo ¿Boceto? lo he encontrado. Era ya al final de Puede sus ser más días. estudios, Sí. Algo así. anotaciones o cosas así. Y luego la vida. A mí me parece absolutamente... Uy, esto me apasiona, ¿eh? Bueno, María del Mar la conoce mejor que yo, la vida de la familia de los Mora. ¿Qué pintan unos mallorquines en Granada, en Baza? ¿Eran mallorquines? El Sí, padre. y él nació en Baza, ¿no? Y él nace en Baza. Y luego son 3 hermanos, y de los cuales, pues, de 2 sabemos bastante, que son de José, que era el mayor, Diego, que era el siguiente, y hay un tal Bernardo del que sabemos muy poco. Y luego hay otro, un primo por ahí que de vez en cuando aparece, que también era un Mora. Y de todos ellos, sin duda, el más apasionante es José de Mora, que se mueve entre el mito y la leyenda, creo yo, en muchísimas ocasiones, y que a lo mejor él acentuaba esa leyenda, ese encerrarse en el Carmen de los Mascarones, que era de Pedro Soto de Rojas, que ya de por sí el Carmen de los Mascarones es una inmensa incógnita, porque dicen que Pedro Soto de Rojas en sus jardines quiso dejar hasta mensajes. Bueno, ¿cómo serían las cosas? Que yo quiero escuchar a María del Mar cotilleos, que eso le va a interesar mucho a la gente de los Mora, pero a mí me han contado que José estuvo durante 2 semanas barriendo la iglesia del Salvador. ¿Por qué? A ver, se supone que él quería encontrar Bien, bien, algo. Ella entra. Que- A ver la versión, que quería- si no te apunto. No, lo que yo he leído, y esto lo leí hace ya tiempo y era algo vago, no pude tirar más de hilo. Él buscaba, no sé si era una lápida o una inscripción. Fue un castigo. Sí, era a ver, en la iglesia antiguamente en los Se enterraba suelos la se gente. enterraba la gente y se ponían también dedicatorias. Quien no podía costearse una capilla, compraba, vamos a llamarlo así, compraba una baldosa. Y en esas baldosas pues escribían, pues ya sea yo me castigo, me fustigo por esto, me castigo por lo otro, o cumplo una penitencia por esto, por lo otro. Paco, Y te quiero. también, sí, era lo de la época. Pero se dice que en aquel espacio había varias inscripciones que hablaban pues de, no ya maldiciones, pero sí condenas terrenas que se... Da por una novela. Yo creo que fue condenado a barrer la iglesia del Salvador. ¿Condenado? Condenado porque si no, no se podía casar. Bueno, es que... ¡Hoy, chicharreo! Gusta, pero eso la experta Pero es es María que del se Mar. dice que su nombre estaba escrito en una de aquellas baldosas. ¿Qué dices? Por eso de ahí el hecho del barrer la iglesia constantemente, como eso pues. A veces como se borraba. arrastrar. Se borraba el nombre. Vivía José de Mora en Madrid como escultor del rey, que nunca sé muy bien lo que es eso, pero en fin, hubo varios que tenían pintor del rey, escultor del rey. Y apareció por allí una prima suya, recién enviudada. Dicen los biógrafos
que eso María del Mar podría desvelarlo un poco más. Dice, se desconoce por qué murió su marido. Entonces ya abren ahí una puerta inmensa. Claro. Y se plantó en la casa de José de Mora. Era su prima, por cierto. Era su prima. Bueno, es que los escultores, los Mena, los Mora, los Son López... dinastía, pero vamos. Pero endogámicos. Uf, Entre ellos. Absolutamente, sí, Son como sí, la era sí. que me juego del Todo trono. mezclado. Todo mezclado. Qué bien. Aparece por allí su prima y pues tienen lo que diríamos una unión de hecho, pero no de derecho. Y terminan viniendo hacia Granada. Y aquí, imaginaros, en aquella Granada del siglo XVII, para una novela, María del Mar, no, sí. da para una novela, cómo sobreviven ellos si ya eran una pareja de hecho. Pero no estaban casados. Y tampoco podían casarse porque eran primos. Necesitaban... O sea, de cuanto más primo, más me rimo, ¿no? Sí, un poco. pero primo hermano, me parece, en este caso, A ver, ¿no? A ver. José de Mora, su padre Bernardo, se casa con la hija de su maestro, que era Cecilio López. Y Cecilio López estaba casado con la hermana de Pedro de Mena. Pedro Alonso, yo siempre lo Aquí confundo. trae el árbol genealógico. Hombre, Sí, lo tiene todo. siempre. Siempre. Pero Es- en vez de No hay hacerlo esquela, como- esta vez ya, no hay esquela. Pero en vez de hacerlo como lo hace la gente normal, que es con fotitos y tal, no, a párrafo. ¿Lo podemos enseñar? Que me Sí, queda bueno, entusiasmado. claro. Espera un momento. Es que El si- padre de Mora se casa con la hija de su maestro, lo cual es lógico. también. era lo normal, No, lo quiero normal. decir, en aquella época todo el mundo estaba casado con el hijo de su maestro, con la hermana de su tal. A ver, lo tengo aquí apuntado porque ya digo que me lío entre Pedro y José de Mora, Ginarte y López, criado de Mena, es hijo de Bernardo de Mora y Damiana López, criado y Mena. Damiana, su mamá, Ajá. es la sobrina de Alonso de Mena porque Cecilio López, que es el maestro de Bernardo, está casado con la hermana de Alonso Ya. de Mena. Es decir, que Pedro de Mena es primo de la mujer de Bernardo de Mora. ¿Los hijos salieron bien? Todo claro, porque no van a salir No bien. sé, pregunto. Porque eran un parentesco a lo mejor un poco lejano, ¿no? Sí, bueno, el caso es que otro hermano de esta mujer se casó y tiene una hija, no, una hermana, se casa también con otro tal y tiene una hija que es esta Luisa. Está centrifugando la lavadora. Eso iba a decir. Dios santo de mi Yo vida. pensé que era un Pero yo- terremoto. Yo de he envidia. pensado primero helicóptero, luego terremoto que se viene. ¿La lavadora es La tuya o la de tu lavadora vecino? Es mi lavadora. Tu lavadora Tu hace lavadora, eso. vale. Es que, Eso seca, ¿eh? Ya está la secadora. es que lo he puesto a 1200 para que me salga. Vale. Bueno, Eso te lo sé que te lo deja como una lija. Hombre, no Digo, sepa. está. Bueno, Bueno, el caso es que venga, es su venga, prima. venga, sigue, Es su prima, ya que me está. encanta. Simplemente él se casa con este hombre. pero no sé, te tienen que pedirle dispensa al Papa. Sí. Claro, porque Mira, son consanguinidad. ¿De qué grado? Grado, son primos primo, hermanos. hermano. Son primos hermanos. Uy, grado Por fuerte. parte de madre. Pero es que el Estamos escándalo pegados. social en Granada de José de Mora viviendo, se diría entonces, amancebado. Claro, porque mira, Con su prima, no Luisa. solo amancebado, sino con su prima. Luisa de Mena y Herrera, en 1665, que era jovenzuela, bueno, no era tan jovenzuela, 24 añitos cuando se casa, Idónea. con Juan Pérez Clavero. Clavero es un apellido que en esta época es muy granaíno, muy rancio, ¿vale? Y en 1678 muere el tal Juan Pérez Clavero y Luisa se va en 1678 a vivir a Madrid. O sea, conforme se muere, se va Se a va. Madrid. ¿Y de qué murió el marido? Estaba No se de sabe. estaba de Ah, sandito, ahí está, ahí. Además, salseo. totalmente Ahí está el salseo. no se sabe. No se No, sabe. que no se sabe de claro. qué murió el marido. Claro, porque conforme murió. ¿La reempujó? Y conforme Pues no lo muere... sé, pero salió ella huyendo hacia Madrid. Claro, Se conforme- refugia. en ¡Ahí casa. está! Se refugia en Salsa, casa del salsa de la pintor buena. real. Es que no José, es- ábreme la puerta. ¿Y a dónde se va? Pepe abre. Sí, mira, tengo Que tengo un problemilla. pequeño problema. La Claro. leoparda. Mira que te cuento. Después se vuelven, en 1679, justo al año siguiente, se vuelven a Granada. Y no se casa con Porque no Luisa. puede, pobrecita. No se pueden casar Porque porque, son son primos. primos. Y no se pueden casar porque don Bernardo, padre. Bueno, montaría en cólera. Claro, pues te Pero es imaginas. que cuando. No hay gente en esta Perdón, tierra para que perdón. te quieras casar con tus primas. Claro. Pero no es solo que, eso, es que es la única mujer en la vida de José de Mora. Es que es La única. ¿Y tú qué sabes? pero A lo era, mejor era discreto. era Porque amor, antes era solo conocían amistad. hijos ahí a Era, mansalva. era amor, era amistad, Era era amor. profundo. Amor, amora. Amor, Era amora. el libro que trae. Amor, El amora. amor, yo creo que desde antes de que ella se casara, el primo ya la quería. Ya En las fueron- vacaciones de son verano. como el amor en los tiempos del cólera. Sí. Pues algo así, un amor exagerado. Loco, loco. Vale, Y ella va a buscar. Y después se casa una vez
que Tiene la despensa. muere papá. Ah, que muere el padre, claro. Pero es que, claro, cuando José de Mora vuelve a Granada de la manita de su prima, llega a su casa y se encuentra a su hermano Bernardo, que era un santo porque ese no daba problema alguno. O no sabemos. No se sabe nada. mucho. A ver, No daba Él ruido. él piensa que el hermano ya. él estaba vivía Que el pollo lo tengan los demás. soltero, completamente solo, cuando era un buen partido, la verdad. Completamente solo y siempre tenía pues sus 2 criadas que le hacían todo. Todo. Se sospecha o que iba para cura o que a él realmente no le interesaba el loco. matrimonio. O que con la ¿A quién? ¿A criada. Bernardo? A ver, Claro, Padre o se hijo. desahogaba. Hijo. Claro. Él vuelve a casa y se encuentra a su hermano Bernardo, a su hermano Diego y a la mujer de su hermano Diego, Que eso era un ¿Qué problema. es? que es el ama de Llaves llaves de su padre. del padre. ¡Qué bonito! Qué cosa es. O sea, hay un puñetero chicharreo en esta época que me flipa. O sea, Mariana tenía, pero es que no Los se queda corre, atrás. vete y dile de antes, ¿eh? Cuando, Imagínate. claro, llega a esa casa y dice, a ver, tú estás amancebado. Bueno, él estaba, en realidad, Diego Amancebado, lo hizo- para quien no sepa qué es lo- amancebado, ¿qué es? Arrejuntado. Un arrejuntado. Vale. En realidad, Diego lo había hecho bastante bien y se había ido y se había casado en secreto. Pero ¿sabes cómo se había casado en secreto? ¿Cómo? Muy bonito. Venga, cuéntalo. A gusta el ver, cotilleo, esta mujer era Hemos traído a Ana- Jorge para que escuche también, Ana porque de Soto. sigue hablando ella. A mí que me encanta escuchar a María del Mar. Tengo A ver. devoción por ella, lo sabes. Ay, qué bonito. Sí. Ana de Soto trabaja de ama de llaves de Bernardo Padre. Vale. Porque es una jovenzuela que ha enviudado, está viuda, y llega aquí a Granada buscando fortuna y Otra se mete jovenzuela viuda. Sí, ¿Qué tendrían en aquella época? el Claro. agua que era muy mala. Sí, el agua En y... aquella época. La bombilla- qué la bombilla fácil machaca- era cometer crímenes en aquella época y qué sencillo y qué difícil lo ponen ahora. De verdad, una no Vale. puede hacer nada. A lo que voy. Se emplea en la casa de Bernardo Padre y Diego la ve y se enamora de ella a rabiar. Pero claro, no le van a permitir en la vida casarse con la criada. Claro. ¿Qué hace ella Obvio. y qué hace él? Pues ella es feligresa o frecuenta muchísimo el convento de la Trinidad Calzado, que es el que había en la Plaza de la Trinidad, Sí. y piden ayuda a los padres trinitarios. ¿Qué hace el padre trinitario? Dice, sin problema, yo os caso en secreto. Se van a una espadería que había justo enfrente de la torre de la iglesia Increíble. y allí pues los casa. Y lo inscribe en San Miguel Bajo en secreto, pero él da fe de que lo ha casado. Porque dicen que aquel matrimonio se hizo porque declararon que si no cometerían pecado. Claro, ellos estaban tan locamente enamorados, pero le tenían tanto miedo me casas, al padre y al o hermano. consumo. Sí, al padre y al hermano que dijeron o nos casa o nos O van a fugamos. una noche. Claro, cuando ese José de Mora vuelve y ve al hermano que está casado, está bien casado, pero en secreto, porque no lo puede saber el padre. Y él llega de la mano de su prima y dice, me Puedo parece a mí decir. que el padre va a tener... Y finalmente el padre se muere y ya los otros reconocen el matrimonio y José Oye, se puede casar y con está él. la casa donde sucedió todo eso, se puede ver en la entrada al monasterio de Santa Isabel la Real. Ah, sí. Justo cuando llegas al compás, la que está a la izquierda pero pegando a la calle. Ahí esa era la casa de los Moras. Sigue. Estaba la de Bernardo Es un primero y hotel la de- ahora la o un de- aparta hotel o algo así. no Sí, me acuerdo. está la de Seguro Bernardo que era primero aparta y después la siguiente, la de José. La de, bueno, Qué la de José y fuerte. Diego. De las cenas de Navidad mientras estaba el padre vivo, ¿eh? Pues te ya, imagínate. El matrimonio oculto, el otro con la prima. ¿Cómo sería aquella mesa? Bueno, Dándose chicos, así. estaba el típico tío de abuelo diciendo, ¿qué? ¿Cuándo Nada, va a presentarnos la Ellos novia? decían, Y vamos estaba a hablar allí, de por la- política y de fútbol porque si no... Y la otra sirviendo mientras. Y ya uno diciendo, bueno, pues Granada ha vuelto a perder. Entonces, también perdía ya el Granada entonces. Por Seguro, lo menos. eso es algo que va... Bueno, quitando de cotilleos y demás cosas, ¿cuándo se puede vislumbrar a un artista en las manos de José de Mora? ¿Por qué influencia? Nos ha quitado el cotillo, que es lo que más nos interesa. Vale, El sí. cotillo va a salir, el cotillo seguro Qué va a salir pena. en otro momento. Pero Ah, ¿cuándo ahí se Voy a va sacar yo. vislumbrando que este hombre tiene algo en sus manos? Yo de creo que talento? desde el principio. Desde el principio. Porque ahí están los trabajos que hace con su padre que son impresionantes. Pero tal vez dicen los estudiosos que hay un momento de máximo esplendor cuando vuelve con su prima aquí a Granada, es muy feliz, y hasta que se le muere la prima, que hablan incluso de decaimiento. A mí me cuesta un trabajo cuando dicen esta escultura ya es del decaimiento de José de Mora. Digo, pues menos mal que es del decaimiento, ¿no? Y realizó una serie de obras pues extraordinarias, algunas identificadas, otras atribuidas y otras que a lo mejor están ocultas. y ¿Se que sabe? no son de los ¿Se Mora. estima el número? No son de José de Mora. Autentificada, el otro día leí, por ejemplo, que virgen había unas 50.
Eso en cuanto a Dolorosa, que están autentificadas. Luego hay eso que se decía mucho en Granada, cuando alguien no sabía de quién Atribuida. de la escuela de Mora, y decían, bueno, es que la escuela de Mora sería una factoría, porque salían vírgenes por todos sitios de Mora, algunos Bueno, pero, luego eran de en Francisco eso no te Morales. falta razón, porque es que realmente la escuela de Mora eran los dos hermanos. José era más reservado en cuanto a discípulos, pero Diego tenía montado por una academia de arte. Claro. Realmente, entonces. En la fábrica de Y hacer. costaba, Sacando según- los dolorosas ahí. Tú como podías si decir, fuera- no, si la hace el maestro tiene un precio, si el maestro solo la retoca tiene otro, si la hace el taller tiene otro. Entonces, que la demanda de imágenes que había tenía que ser impresionante. Insisto, lo mismo que cometer crímenes, montar cofradías en la época era mucho Pero más mira, fácil. una cosa ¿verdad? curiosa, Había un José montón. de Mora no tuvo éxito con las cofradías. No. Porque en la época en la que él vive, las cofradías ya tenían sus santos, sus imágenes antiguas, y sacaban las antiguas. Y empieza a tener éxito bastante después. Yo creo que la única, el otro día hace memoria, la única imagen realmente procesionable que hizo con destino a una cofradía, luego todas se procesionaron. porque Soledad, eran ¿no? buenísimas. No, porque eso fue para los, ¿qué le digo? Servita. Para los, de los servitas. Bueno, procesionó. La de los locos. traslado. El de la sentencia que dicen que se hizo para la cofradía de locos y comediantes. Qué bonito. Que estaba en la plaza de Esa la la plaza tenemos del que Carmen. refundar, ¿eh? Ese, a mí Loco me- y Cofradía comediante, de pero locos y A mí comediantes. eso me parece hombre, bonito. claro. Eso tiene un historión. Cofradía como religiosa o cofradía como No, no. unión de gente. Ten en Es cuenta que que la entonces se cofradía antiguamente confundía. era eso. Era Un eso. montón de gente, claro. O sea, nosotros ahora entendemos cofradía como. Sí, como capillita cofradía de que chimpún, pescadores chimpún, ahora, pero que exactamente. exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que tenían su patrón, lo encargaban y la religión tenía un poder enorme y la cofradía, por lo menos aquí en el sur de España, pues estaba la cofradía de los carpinteros. Tenía su San José. Y la principal función de los Una carpinteros... cofradía se podría decir que era una especie de gremio, ¿entiendes? Un gremio Claro. que te daba la oportunidad de una serie de coberturas sociales, auxiliar a las viudas, cubrirte en el entierro, atenderte si estás enfermo. Y se agrupaban pues en torno, eso viene de la Edad Media, ¿no? De esa época, a un patrón, ya te he dicho, los carpinteros que fueron durante mucho tiempo los bomberos de Granada, porque la manera de apagar el fuego sería cortando trozos de madera para que no ardiera, tenían como patrón a San José. Y así sucesivamente, ¿no? Y los médicos a San Pantaleón, que le hizo un magnífico San Pantaleón José de Mora El de a Santana. los médicos. El de Santana. Me encanta con la mano así. Impresionante. Es brutal. Es que te quedas mirando y dices, ¿cómo haces esa torsión? Yo me lo llevaba a mi casa. Aquí me lo- El pelo, el peinado que Maravilloso. lleva, es impresionante. Pero José de Mora dicen que ese fue su momento de máximo esplendor. A mí me parece que el éxito de José de Mora está en que ha pasado el tiempo y se siguen repitiendo los modelos. Pero además, ha dicho dos cosas muy importantes. Una, que es la que responde a la primera pregunta que había dicho Tony, Sí, que sí, es que cuando. hace media hora que ha salido. Sí, esta la pregunta. imaginería al servicio de la devoción o la devoción al servicio de la imaginería. Yo creo ¿Pero que qué es? Es llevar una cosa a la otra. O bueno, ¿qué es la llevar? pregunta. O sea, es decir, llevar la devoción al arte o Yo- llevar el arte a la devoción. Es muy bonito como lo A mí me planteas. encanta. Pero vamos, la respuesta es la misma. Ten en cuenta que estamos hablando de unos contextos sociales Diferentes. muy diferentes. Antes no la devoción o la religiosidad o la religión en sí o la fe no se separaba del quehacer cotidiano de la gente. Entonces la imaginería estaba ligada a la sociedad y la sociedad ya era devocional por Pues sí yo creo que misma. llevar la devoción al arte. Pero es que devoción al arte estamos hablando que... Llevar la devoción al arte. Es en decir, una Roma- necesidad que hay de... Jerónimo, en Roma hay, en el Imperio Romano me refiero, todas las estatuas de los propios emperadores son también religiosas, porque eran dioses. En Egipto lo mismo, es que hasta determinado punto, que es la Ilustración en el siglo de las luces, la sociedad, el mercantilismo, el movimiento económico está ligado a la religión de una manera inherente, no Y lo que a lo puedes mejor separar. hacer una escultura de un emperador en su momento, estoy hablando, no era a lo mejor hacer una obra artística, sino era No se hacer, consideraba- hacer una representación de una persona importante para ese colectivo. Claro, y O sea, no entonces- entiendo que dijeran, vamos a hacer a Julio César bonito, no, vamos a hacer Ellos a no Julio los- César para que la gente vea quién era Julio César. Ellos no los separaban per se, es que no había una separación porque la religión lo impregnaba absolutamente todo. Entonces, Y casi todo lo que se conserva de esa época, salvo algunos detalles arquitectónicos, todo es arte religioso. Todo, ¿no? todo. Hay algo de mitología ya, pero muy poco. pero la mitología se impregna religión también griega, de la, es religión religión griega griega. y la religión católica Bebe de- la imbuye de eso. totalmente en sí. La segunda cosa que has dicho, ¿por qué José de Mora no tuvo tanto éxito? No te creas porque su hermano Diego también hacía un montón de cultura.
para las cofradías. Dicen que era de muy imagen. caro, ¿no? José de Mora. Es que José de Mora era Cobraba difícil. mucho. Era difícil. Bueno, difícil en el trato, sí. Sí. Entonces, José de Mora era como un poco como digno hijo de su padre y pues era difícil tratar con él. Y él, si le apetecía, te hacía algo y si no le apetecía, pues te mandaba a paseo o al hermano que está al lado. Ya está. Con lo cual... ¿Quieres un Mora? Aquí tienes. Vete al local de al lado. Vete al local de al lado que te atiende. Y para colmo, Diego era, aparte de imaginero, de maestro, era Muy un bueno. comerciante Pero extraordinario. y gran escultor también, que parece que está Claro. ensombrecido por No, José. hombre, está ensombrecido porque el enigma de José de Mora ha hecho un peso gigantesco El en él. enigma de la vida. Sí, Oye, y yo me sí, de su pregunto personalidad. si eso no sería también una pose artística como la que tenía Dalí, que dicen que Dalí en la intimidad era una persona absolutamente normal, que aparecía a la cámara y ya figuraba. Claro, o sea, No. tú piensas ¿Tú en un crees que es José que de Mora que realmente- aparentaba lo que Hombre, era. yo viendo por los documentos tal como era el padre y tal como era el hermano, o sea, el miedo que le tenían a padre y hermano, pues yo creo que tenían que ser. Yo tengo una pregunta, gorda. tremendo. Venga. Salud mental de José de Mora. Que Pues se parece que especula mucho. regularcilla, ¿no? Claro. A ver, yo creo que regulera como otros tantos miles, o sea, que quiero decir que el tema depresión, dejadme en paz y no quiero vivir menos con vosotros, y la socialidad es algo que existe hoy y ha existido siempre, que tampoco nos A él no le espantemos. gustaba estar con casi nadie. No le gustaba a la gente, ya está. Entonces no, No le le gustaba caía a bien la gente. Bueno, Luisa, su mujer, con la que... Sí, esa fue la pero única. además yo creo que se enamoró de ella porque como eso es un mito muy del barroco. Es como eres imposible, me enamoro de ti, te idealizo de tal forma porque yo sé que no te voy a alcanzar nunca y entonces ahí vas a estar siempre como una diosa, Oye, como una la Belisa de Lope de Ya que Vega. tenemos aquí un Vademecum, ¿no será la cara de la soledad en el Calvario? La del Santo Entierro, para que todo el mundo Ah, la Santana. entienda. Sí, sí. ¿No será la cara de Luisa? Dicen eso. La Soledad, que era una Virgen de los Dolores servita, copia de él como estaba en Madrid. La paloma, ¿no? Exactamente, copia esa La de iconografía. Gaspar de Becerra. Efectivamente, copia esa iconografía, la hace talla y la trae aquí. Pero ya se conocía en Granada porque Alonso Cano la había pintado aquí en la catedral. Exactamente. Entonces él tiene claro, no hay que olvidar que José de Mora es más discípulo de Alonso Cano que de su propio padre. Entonces él idolatra a Alonso Cano de una forma extraordinaria, con lo cual él retoma esos pasos que Alonso Cano dio en Madrid y va directamente a esa imagen y la reproduce. Si es la cara de su mujer, pues mira, es que no lo vamos a saber nunca. Es bonito pensar que pintó a su ya mujer, ¿no era? En el 72, no, todavía no. Joder, Sí. es que son las fechas en el Era 72. su amante, se diría hoy en día. Espérate, que es que yo la tengo, lo tengo apuntado. Su compañera, ahora ¿Qué sí ido- que compañera. Estoy buscando Tiene la su palabra del diario, siglo tiene XXI. el Ah, pues, diario de a bordo que tiene aquí. Cuando Luisa se va a vivir con él en el 1678 y él talla la Soledad en un verano en 1671, es decir, 7 años antes de que Luisa vaya a buscarlo. Ah, sí. Es posible que él la tuviera en la mente. La talla, esa talla es anterior a la avenida definitiva. Hay datos que ponen 1680 y hay datos que ponen 1671. Jorge ya está dudando. Ya- Yo también dudo, por eso lo he apuntado aquí. Yo en plan creo de, que esa imagen es a lo mejor. Hombre, nos gusta que sea contemporáneo para que... Hombre, creo que- Ay, Yo yo prefiero mira, que fuera le- anterior. Tú le- imagínate, es anterior y yo veo una imagen, la tallo con la imagen de mi prima. La hizo con 28 años. Pues vamos a calcular. Según- ¡Ojo! Yo me quito en medio. Según esto, 62. Investigaciones. El creo. 28 sería 1600. 28, 68, 1670. 1671. En verano de 1671. Entonces todavía vuelve no a había Granada, vuelto a ya ver. San Miguel Bajo y talla esa Pero Soledad. ¿cuándo vuelve a Granada? En 1600. Él se va a Granada en 1666 para trabajar con Sebastián de Herrera, que era el discípulo Pero de está muy Alonso poco Cano. tiempo en Madrid, ¿no? En 1671 vuelve a Granada en verano, me imagino que Es cuando hace típicos la Virgen. veranitos, sí. Y se vuelve en 1672 a Madrid, que lo nombran escultor de cámara de Carlos II, el hechizado, y en 1673 vuelve a Granada porque muere su madre, que es cuando hace el Cristo de la Salvación, misericordia, silencio. Cuando se case. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vamos al cotilleo, al Se cotilleo. casa el 25 de octubre de... No, perdona. Un jueves. Se casa en Por la tarde, estaba lloviendo. 1685. Y Pero mira, Luisa ya vivía con él desde el 78. Vivían en pecado. Vivían en pecado, 78. fuera del matrimonio. Claro,
Lo tenía todo esta hasta familia. que no ¿eh? se muere su padre en No se puede 1684, casar. él no se casa con Más la Elsa. dispensa del Papa. Por Más ser el primo. barrendeillo y la inscripción. y Barrerse todavía- El Salvador un poquillo. Hostia, costaba casarse en aquella época, ¿eh? Vaya. Con la prima parece que era más complejo. Ya, Para luego, claro. pa' luego decir que no me quiere. Bueno, pero es que para matrimonios curiosos, el de Torcuato Ruiz del Peral. que- Tatillo. Mira, hasta nuestros días podemos rastrear, hacer un árbol genealógico desde prácticamente los Mena, ¿no? Hasta llegar a los Ojo, que lo escultores tiene. contemporáneos. Mira desde dónde Que también tengo. acogía. ¿eh? Mira De- desde desde dónde Siloé, tengo. del siglo XVI. ¿Desde dónde tengo? Desde Hay un Siloé, árbol genealógico, todos son de amores continuos uno de otro. tortuosos y de cositas raras por en medio. Desde Diego de Siloé. No entramos en el siglo XX porque están vivos, pero también habrá historia. Pues habrá Cuando- muertos cuando- también, ¿no? de Peña, los ¿hay gente muertos. muerta? Sí, hombre, Hay está. gente muerta, Pues claro. entonces ya está. Hombre, Diego si lo es. No, en el siglo Del XX. siglo XX. De los años 50 Pero para atrás. a mí me recuerda. encanta la historia del amor de Torcuato Ruiz del Peral. El que hizo la Alhambra, para que los, la Alhambra Santa no María el de la Alhambra, edificio, No, la, la Virgen. La Virgen. Claro. Que Construyendo a mano el eso. pobre lo pasó regular, ¿no? Porque Uy, lo pasó fatal, pero es que tomó Salseo, ejemplo de. ¿Es coetáneo todo- de? Es más pequeño. Tatillo Más es el más posterior, pequeño. posterior. Digamos que con Torcuato Ruiz del Peral se cierra ese ciclo de oro de la escuela granadina, que después continúa, pero ahí es donde ya se cierra el canon de la escuela granadina. Vale. Torcuato Ruiz del Peral nace en Esfiliana, Al final, siempre cuando éramos chiquitillos, ¿te acuerdas? Decían, nació en Guadix. en Guadix, pero Y no. luego se descubrió la Torcuato Exfiliana. nació en Exfiliana. En partida de bautismo. Sí, Venía antes. Exfiliana. El escultor Axitano, no, es de Exfiliana. Exfiliana. Otra Muy cosa es cerquita. que Guadix reclame sobre Filiana parroquialmente. Bueno, Me encantaría que hubiera sido en Trasmula. En Exfiliana, de una familia relativamente pudiente. Muy pudiente, porque la mitad de su familia dicen, hijo de labriegos. Hombre, ya labriegos, con terrenos de aquí de Filiana hasta Loja. ¿sabes? Gente que tenía tierras. Tenía muchísimas tierras y su familia, sobre todo materna, estaba metida, eran todos canónigos de, bueno, San Justo y Pastor, de El La Salvador, en la de la catedral de catedral, había Sala de canónigos que canónigos. eran familia suya. Se lo traen aquí porque el niño apuntaba maneras para el arte, ¿no? Apuntaban maneras para el arte y sobre todo querían ponerlo bajo la protección de alguno de estos familiares para que tomara hábitos de alguna manera y oye, pues mira, ese niño que esa boquita que dejaba de comer estaba bien alimentado y hacía carrera, con lo cual genial. Y el hombre se fue a enamorar de El quien de mí no hombre- se enamora, no se enamoró, se Sí, enamoraron los dos. Mira, ¿Sí? es Beatriz Tranco. Del ama de llave Beatriz del padre de Tranco. José de Mora. Más o menos, porque ¿Ah, sí? era también. Uy, mira la carilla de la Peña. De la prima, Esto da para mucho. de la prima hermana de la Falcon panadera de su Crest. hija. Sobre Beatriz Trenco hay poca información porque está, yo creo, O morisca o judía. bueno. O morisca o judía. Descendiente. Masónica, que no existía No, todavía. que estaba que no muy existía. estaba señalada por la Inquisición. Por algo, una de las dos cosas. Entonces ¿no? el chiquillo viene aquí, viene algunos añitos, ya digo que creo que bajo el protectorado de la familia materna, de lo que viene a ser sacerdocio, y en 1722 o así entra en la escuela de Diego de Mora, del Percal, aprende cositas. Todo emparentado. En 1726 se va a vivir con Diego de Mora directamente allí, pasa 4 años viviendo con Diego de Mora, y en 1734, creo recordar, conoce a una chiquilla que limpia, creo que hacía recados o limpiaba o tal, a modo Y de aquí el expiación. problema era la madre. Claro, porque hacía recados en la alrededor de la parroquia de San Justo y Pastor y todo esto. Entonces, claro, el tío de Torcuatillo de Tatillo conocía a esta muchacha y conocía a la madre. Que La mamá. ¿Qué pasa era que de hacía la armas madre? todas. No, la madre rentista, ¿no? Porque vivía aquí con su hijo y Sí, tal, no sí, se le sí, conoció. Pero es la que se opuso al matrimonio y, Claro. María del Mar, que ha estudiado mucho los censos, es que es bellísimo. Él vive con su madre en una casa y 2 o 3 casillas más abajo donde vive esta chiquilla. la va trayendo Él- detrás de él. Y entonces, cerca, pero sin que la vea la madre. Que eso es muy Bueno, típico. la madre se lo sabría de memoria. Claro. La madre lo quería porque la niña estaba Pero buscada lo que por la no quería la Inquisición. madre. Porque, primero, porque no era una mujer de alta cuna, no Vale. podía aportar dote alguna, porque no era sangre limpia, porque el Puede tío que de la fuera madre, morisca, ¿no? Morisca. el padre de la, creo que eran de origen gallego, por ahí, moriscos huidos.
en fin. En Galicia, donde más se ha conservado la sangre mora de toda España, Claro, en huyeron el hasta ADN. Allí se guardaron. Se resguardaron. El tío de la madre, que eran canónigos, ya digo, creo que de San Justo, eran capellán de San Justo y pastor, conocía a la chiquilla y no, pues no le gustaba esa familia. Y para colmo, la madre tenía toda la ilusión del mundo de que su hijo fuera cura. Porque qué mejor que vivir con mi hijo, que mi hijo sea cura, que le regalen una casa tremenda y yo ir a misa con todas las alhajas puestas y mi niño dando misa. O sea, es lo más normal, el sueño de una madre. Sí, de toda la vida. Con muchos hijos. De aquella época, De aquella época. O sea, yo Ahora tengo- quiere un niño notario antes. Claro, tú tienes hijos y tienes el hijo mayor, hereda lo que sea. El segundo hijo, bueno, puede ir a es el escribirse. mayorazgo. El tercero tiene que ser militar. El cuarto lo meto a cura. Y las niñas, caso a 2 o 3, pero a la siguiente ya no hay dote. Pero es que Para eso se monjas. hace para mantener la fortuna. El sistema de mayorazgo sea o no impuesto por la ley. Y es que solo hereda uno porque si no vamos disolviendo el Si no, se patrimonio. acaba el cotarro muy rápido. Pero imaginaros que esto está muy bien. Ustedes pueden... Hay un montón de libros ya que lo cuentan. Ahora hay un catálogo precioso que se ha publicado sobre Torcuato Ruiz del Peral, que es una auténtica maravilla. Es grueso, pero no se asusten. Se lo leen en trozos, se leen los artículos que les guste y lleva muchas fotos. Vale. Lleva dibujitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si este tipo de historias las cogiera Hollywood... Esto supera a las tonterías que nos ponen ahora de Esto le como da 4 película. giros, le da... Y lo que no estamos contando, ¿eh? Que eso ya me lo guardo. Ya, porque hay ¿Por qué no cosas lo que hay que cuentas? mantener en Hay silencio. cosas que... No lo Una quiere pista. contar. El No, caso es espérate. que en 1734 conoce a esta muchacha y Ya ya va a digo, contar la va algo. llevando cerca, muy cerca, y no es hasta 1700 mucho más que se casan en Santiago en secreto, ya Pero tiene la, ya la tiene- mujer, tiene ya tiene hijos. 3 o 4 hijos, se casan en secreto en Santiago, no le dicen nada a nadie, de hecho a los hijos los inscriben como de padres desconocidos hasta que Y muere la mamá. muere la madre y entonces ya hacen que reconozcan el matrimonio, que a los hijos los vuelvan a escribir y los hijos que siguen teniendo ya sí los escriben con su... Bueno, con que los dos Y además padres. creo que tuvieron un montón. Eso sí, Sí, fueron tuvieron un montón de prolíficos. hijos que además sobrevivieron menos de los que... Pero que en aquella época eran 6 o 7... No, había- Dálmata. no estaba la tele. Pero es Vale, que, lo decíamos, antes se tenían ¿qué muchos novela? hijos para que te sobreviviera alguno. Claro. ¿qué novela no se podría hacer con esto? ¿Qué película, qué serie de televisión? Maravillosa. Y Oye, además que son personajes que llaman la atención porque son grandes de la historia del arte y que han tenido una vida realmente... A lo mejor, yo muchas veces me pregunto si no serían por entonces todas las vidas y si a cualquiera de nosotros cuando pase el tiempo no hacen una investigación más o menos exhaustiva, no Vaya nos historia salen que por tendremos ahí... cada uno, ¿no? Pobre, No nos por- sale por por ahí flipa. algún hijo desconocido. yo no, ya, yo puedo asegurar categóricamente que es imposible. Vale, pero bueno, Nunca se sabe. nunca se sabe. Y vaya usted a saber. O si no sale por ahí, alguno de los que estamos en esta mesa ha sido asesino. Oye, escúchame, tú sabes, he salido con Ay, por favor, 50%, no, 50% no de reveléis cosas. los hijos de inseminación in vitro que hay en España son de Granada. Ah, sí. Hombre, no que Sí. sean de Granada. Es que el No. mayor banco de El 50% está en Pero Granada. que Salió el dato. Sí, pero que no son granadinos. Hay mucho- No bueno, son granadinos, pero son esperma No, porque de que el salen mayor de aquí banco de semen Granada. del país está en Granada. Ah, sí. Claro, Sí, que porque el mayor tenemos banco de semen de todo mucha el país está en generosidad. Granada. bueno, alguna industria Generosidad próspera pagada. tendríamos Claro. que tener. digo Ya que yo. estaba la puleva. Es que alguna industria próspera. Ay. El Ya que no le han Moracio, quitado los franceses, pues tenemos otra. Lo mismo también, ese banco es propiedad de los extranjeros. Pues puede ser. ¿Eh? ¿Quién Porque- sabe? Oye, una pregunta que tengo curiosa. ¿Los moras son tan conocidos, uno, fuera del ámbito cofrade, dos, fuera de Andalucía? Mucho, Claro, mucho, ¿no? mucho. Vale, estoy preguntando porque Mira, yo los tengo el- como el- en mi vida. el como si modelo fuera de mi Mora- prima que Ah, está pero ahí. ahora podías decir, ¿dónde está el trabajo de Mora más lejano a Granada? Mira, como pues, lo hay en Estados Unidos. En Estados Unidos en y en bueno, Rusia. Sudamérica está llena de obras de Mora también, que hay Madre mía. muchísimas allí. La morería. Son listos, ¿eh? No, bueno, el que haya tantas obras de arte de Mora allí es porque en un momento determinado los marchantes catalanes, cuando vieron que el precio de la imaginería religiosa bajaba por aquella sociedad que se las daba de laica y de progresista y todas esas tonterías que decían, pues baja mucho el arte. Los catalanes se dan cuenta, lo compran y empiezan a sacarlo fuera de España, empiezan a venderlo con mucha habilidad, porque saben ellos, o lo compran ellos porque saben que dentro de 10, 12 años, cuando pase esa iconoclastia que hubo, por lo menos espiritual, en la sociedad española, en los años 70, en los años 80, y lo meten mucho hacia Sudamérica, donde no le ha llegado la tontura de despreciar el arte religioso. Aquí es que en los años
final de los 70, principio de los 80, comprarte un Pedro de Mena era relativamente económico. Todo era más fácil antes. Y después me decís que por qué me No. obsesiono yo. Antes Mira. era más fácil matar. Antes Ah, era eso más sí. fácil fundar cofradías y antes era más fácil comprarse un Pedro de Mena. Las tres cosas Los fundamentales tres de la básicos de la vida. Ahora es Hombre. plantar un árbol. Escribir Ahora, un libro y tener hijos. Mira la tecnología, la de cosas buenas que nos ha traído por ver algo, Eso es digo verdad. yo, ¿no? Sí. Por consolarnos. Mira, a mí, Pero ella es ilusionada con la de- tecnología. está triste, está- de o sea, nuestro no tiempo, vive. de nuestro tiempo, lo único que me interesa son los avances científicos relacionados con la medicina. Porque nos van a permitir vivir mejor. Todo lo demás, que si el internet, que si los ordenadores, que si todas esas tonterías que hay ahí, hay que apuntarse a ellas porque si no te pasan por encima. Pero a mí no me traen en absoluto. Yo fui el último en la redacción que abandonó su máquina de escribir. Porque yo seguí escribiendo en una máquina, ya no me quedó más remedio. Pero yo creo que todos estos avances no nos hacen felices, salvo los de la medicina. No sé si habrá algún otro más que nos haga felices, pero vamos, es que... Hombre, a mí me facilitan el trabajo. Bueno, creo que a cualquiera. No, haría otro trabajo distinto y no haría hasta a lo mejor 50 piezas. Tardaría mucho. ¿Cuánto se tardaba en hacer antes una página de un periódico? Y ahora la haces con una facilidad, hasta tú te la maquetas. Antes uno la maquetaba, otro la corregía, otro la escribía, venía el de la foto. ¿Cómo se han perdido las buenas costumbres, El eh? limitivismo. Y claro, Y todo ahora, es eso... todo ahora todo lo que se ha llevado es para que tenga que ser inmediato. Entonces, claro, De aquí a ahora ya tú lo sabes bien. La calidad se pierde. La inmediatez ha Pero ganado es que a la. nuestra propia vida es insoportable Sí, con sí. tanto avance. O sea, esto que está aquí, que tiene el WhatsApp, antes Yo te creo que- enterabas de algo cuando... Que a José de Mora le caerías bien, Jorge. Pues seguramente. Ahora el José de Mora del siglo XXI. No, porque yo tiendo a socializar y tengo mucho y muy bueno. Pero se obliga, ¿eh? Pero se obliga. Sí, porque generalmente, por ejemplo, a mí no me gusta nunca trabajar en equipos, no me gusta que haya nadie a mi alrededor, me gusta estar fundamentalmente solo y soporto a muy pocas personas. Yo creo que de las pocas personas que soporto aquí tenemos a dos. No lo digo por ti porque no tenemos por lo suficiente, pero de las pocas personas con las que yo he pasado un rato agradable, pues Jero, María del Mar, pero es que tiene mucha suerte en eso. Pero a mí generalmente no me interesa, a mí me molesta que haya gente alrededor. Bueno, pero luego, en virtud a Jorge, Y diré por que... eso se mete en las procesiones de Semana Santa, pero no le gusta a la gente. No, pero luego él, cuando le ofrecen cosas Sí. hacer fuera de COPE, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Teleideal? Él, sin su equipo, no iba a Bueno, ningún sitio. Porque es imprescindible. Y además yo he tenido la suerte de conocer un montón de gente maravillosa. Y sigo conociéndola. O sea, en otras cosas de la vida he tenido mala suerte. Yo creo que mi capacidad de elección también ha sido buena, con mucho ojo. Mira, a María del Mar la conocí porque me la recomendó el maestro Ruzafa, si no yo no le hubiera hecho ni caso, que para mí uno de los mentores, por lo menos intelectuales más importantes, y me dice, hay una niña que tienes que conocer, era María del Mar. Ayer un día vino a cantar un villancico, y tengo que decir que es de los que más lejos ha llegado, y yo lo veía muy disperso, y con el paso del tiempo se ha consolidado muchísimo. O sea, tampoco puedo hacer muchas previsiones. Yo siempre le decía, tiene ángel, ¿te acuerdas? Que tú Sí, decías? siempre. Tiene ángel, hay que Siempre. cultivar el ángel. Ya Me lo obligaba a cultivamos. irme en verano a hacer sustituciones de deporte, a hacer punto radio. Jorge, ¿cómo voy a hacer un programa de deportes? Yo, hola. Pues nada, Pues lo hacíamos. lo hacías. Lo hacíamos, mira lo ahora. hacíamos. Pues mira, ahora hago Que mi- mañana te como vas a señoras atrever. mayores. Mañana te vas a atreverle. Hace vaca. Atreveles. Está Puede abierta la ser. carretera. Es que lo estamos grabando. A eso esto va, a eso va. Esto lo estamos un grabando día ya sabes. 12 de marzo. Pues yo hablé hace un rato con Treveles y no estaba nevando. Vamos a ver. Otra Bueno, cosa es ahora, que está ahora abierta la miraré. carretera. El pueblo no es más alto de España, pero sí. Está Tenemos entre los más altos de más España. altillos. Y a partir de cierta Depende de altura donde ya está midas, alto. ¿no? Es decir, si vas al barrio de arriba, coges una casa que esté muy Bueno, alta. para que 1750 metros, la parte más alta. para que cerremos un poco, porque este hombre también se tiene que ir, nos ha dicho. Sí, sí. Eh, Voy a hablar de un tema nuevo, el Granada Club de Fútbol. ¿Qué dices? ¡Qué bonito! Madre mía. La alegría de ¿Puedes la hablar casa. de cómo era de las conversaciones que se tenían sobre Granada en la acera de la casa de los Mora? Sí, ve usted. Yo, Algo, yo creo antes de nada. para que la gente a lo mejor va por la calle o entra en una iglesia o va a una exposición, algo que puedas decir, esto puede ser un José de Mora, esto puede Pues- ser algo de la familia Mora, porque algo he leído yo de que es uno de los rasgos es que introdujo los ojos de cristal dentro de la. de Yo la me fijaría imaginería, mucho ¿no? en la nariz, primero. Sí, la El nariz aguileña. El arquetipo del judío, con la nariz Sí. aguileña. En unos pómulos resaltados, un ojo bastante saliente. En fin, hay muchas características. Pero lo que ocurre es que esas características te llevan al engaño porque mucha gente lo imitó. Claro. Claro, es que son rasgos de la escuela. La tez. De la Mortecina, la anatomía. Esa mezcla Idealizada, casi como si fuera griega, ¿no? Manierista, pero sí, es patética, pero. Con poca sangre, muy si es un poca Cristo. sangre. Es que tú mira, todos tenemos en mente al Cristo de la Misericordia. Ujú. Hercúleo, pero eso está muy lejos de la realidad.
Sí. Es una idealización de la realidad. ¿eh? Ese sería, por ejemplo, yo siempre lo de la nariz es un rasgo muy Mira, yo distintivo, creo que pero la es nariz es difícil. fundamental. Y las cejas. Las cejas. Ese Arqueada. arqueo. El arqueo que Eh, tiene. hace así y luego aquí baja y sube. Mira, sí. Tenemos aquí. Y se repite en la que sea amargura, gráfico. se repiten... Hablamos de virgen. Entonces, hay el amargura, por ejemplo, que si no es una obra de Mora es detallar, aunque recientemente dicen que hayan descubierto cosas nuevas sobre la amargura ¿sí? y nos las contarán. Es que esto está en revisión. La constante. ferroviaria también la tiene con las características. José de Mora es uno de los personajes más atrayentes de la historia de Granada. Le paso una nota. La denuncia sobre la tumba de José de Mora. ¿Dónde está enterrado José de Mora? En el convento de franciscanos descalzos de Granada. Pero se ha perdido, ¿no? Se ha perdido. Cita. Lleva 200 años en estaba ruinas. ¿No estaba en San Antonio, en el convento de San Antonio? San Antonio y San Diego. Eso, es que... Es un convento Junto que a la hay- muralla, sí, desaparecido. Junto a Fajalauza, es camino desde San Ildefonso, había un vía crucis hasta arriba. Y allí Ah, sí, había sí. un convento Carretera de Murcia. de Sí. franciscanos y Se pues supone que cuando... estaba ahí. No, estaba. Es que estaba ahí Es junto que a él su era muy mujer. amigo de los frailes. Sí. Por eso lo enterraron allí. Y Le decían tallaron aquello el muchas pequeño cosas, Vaticano. Porque le estalló muchas cosas y aquello era una maravilla, una joya. Bueno, pues aquello estuvo 200 años en ruina hasta que han restaurado una puertecita ahí al lado y lo han dejado caer. Quedan los cimientos, los muros perimetrales. Habrá que irse como José de Mora a barrer. Bueno, se barrer, se a ver podrían si- buscar, a pero ver luego si- cómo Hacemos quedada de identificabas con cepillo. el ADN que eran los de José de Mora. A lo mejor encuentran la lápida porque se haya... yo sé. Lo del barrer, a lo mejor va a ser una pista de que nos está intentando decir algo. Decir algo José de Mora. Es que de verdad, Peña, ¿eh? Como Lo hila, tira ¿eh? todo al misterio, Está lo fina, tira todo a... claro. Está fina. Mira, Maravillosa, merece ¿eh? la pena darse un paseo por la parte interior de la muralla e ir descubriendo los muros perimetrales que quedan todavía allí. Eso está, carretera de Murcia, cuando llega uno, el desvío a la abadía a la derecha y está cortada La cartera. está cortada la muralla, que se cortó para hacer la carretera de Murcia en los años 30. Y entonces uno se gira y ahí puede ir andando. Incluso se puede subir también, lo que pasa es que por el otro lado, desde la zona de los Cármenes de Rolando. Pero para ver cómo era el convento de San Antonio, desde allí, y allí, para los que protestan porque hay muchas procesiones, ahí todos los viernes del año subía una procesión, sin santo, pero con la gente rezando el Vía Crucis, y no era la única. Los viernes en Granada, si hubiera habido entonces el vehículo, hubiera sido imposible transitar. No estoy apostando por eso, porque entonces las calles no estaban con pavimento, sino que eran de tierra, y porque no había vehículo y podía pasar una procesión sin Oye, estorbarle. se puede a nadie. hacer el domingo que está cerrado el centro. El domingo. ¿No? Cortan el tráfico. Es verdad. Mira, Os tanto gusta. monta. Monta gusta- tanto. ¿Os gusta eso? ¿El qué? Que ¿Que esté hayan el centro cerrado. cerrado? Yo vivo en calle Elvira y no sabes lo bien que está cuando quieres volver a tu casa y no puedes. Yo trabajo en la Vas con Gran Vía moto y no puedes. Yo vivo y en el calle Elvira. yo problemazo vivo- para llegar. Buah. No, hay un momento ya las vueltas son tremendas. O sea, Es para que no llegar pasa, yo- no pasa el autobús. No estoy diciendo No, que vaya no. con mi coche, pero es que el autobús lo corta. Bueno, hay que despedirse, ¿no? Hay que despedirse, no. Yo hoy, en vez de tirarlo así, yo le preguntaría a nuestro querido invitado Vamos a hacer... sobre qué tema le gustaría que en el futuro ahondásemos y que lo trajemos. Y Yo lo quiero, traigamos otra vez. os lo he insinuado, venir un día a hablar de música, pero de la música popular. Venga. No de la música académica. Folclore. No. Pop. Ah, pop. Del Podemos popular. hablar, De de viene popular. pop viene de popular, lo sabes, ¿no? Sí, pero también popular es Sí. de la tierra, de Por eso folclore. ahora le llaman a la música pop, le están dando el nombre de música urbana para diferenciarlo un poco, porque música pop es tanto un fandanguillo de Almuñécar Claro. como una canción de los puntos. Pero ya, como hay que diferenciarlo, uno sería la música pop y el otro sería Es como música la música urbana. clásica. Dices, escuchas música clásica y dices tú, pero qué barroco, clásico, Claro, estilos, ¿no? romántico. Hablamos de épocas. Las ramas. Propongo La rama. un día dedicarnos a una reivindicación que hago yo sobre la música popular, y es que todos soñamos con que la década de los 60 fue la fabulosa. La mayoría de las canciones que recordamos de la década de los 60 se escribieron ¿De los una década 60 de después. qué siglo? Del pasado. Son de los 70, que es cuando el gran momento de los grandes arreglistas, de Guadalupe Ríos, de Adolfo Whitman, en fin, podemos un montón de gente Los a la Ángeles. que hay autores como José Luis Armentero. Y eso me encanta a mí. Mucha gente la identifica con los 60 y fueron en los 70 cuando se hicieron esas canciones. Eso lo escuché a Tony Ronald un día. Dice, me dice músico de los 60. Dice, pues yo cuando tuve éxito fue en los 70.
de Que los todo guateques eso. son setenteros. Pero podíamos centrarlo aquí en Granada. Mira, nos podemos traer a alguien que nos haga algunas canciones de Los Ángeles, que eran auténtica maravilla. Qué maravilla, Que toque sí. la guitarra, Jero que cante, María del Mar también canta. Tú y yo miramos. ¿Te acuerdas que empezamos a hacer una vez un coro Sí, claro que sí. de San Pedro? Uf, qué Cosa, bonito. y ¿Y sonaba. cómo lo he hecho de menos? Sonaba y todo. Sí, sí, ella con su día pasó. Oye, Jorge, ya voy a hacer una cosa rápida, ¿vale? Vale. Venga, va. Es muy típico. Venga, al siguiente invitado que venga una pregunta, pero nos vamos a concretar. Vale. Tenemos, y esto lo recordamos, tenemos invitación fija de ir al nuevo centro García Lorca, Federico. con Miguel Poveda, Agustín Baraja y con Sergio. No me lo pierdo. Una pregunta para ellos. Invítame a mí. Invítame. Pues vete. ¿Por qué no me invitan? Esa es la pregunta. Ay, Vamos a ¿cómo ver. lleva a mí? A Miguel Poveda. A Miguel Poveda, a Sergio y a Agustín. La misma pregunta. Lo que tú quieras, a quien que hay una quieras. fundación que ha montado. Yo quiero saber qué va a realizar esa fundación, en qué va a consistir. Porque mira, el Centro Lorca está muy bien, pero el Centro Lorca hace su exposición y poco más. A lo mejor no tiene presupuesto ni para contar Tiene lo que bastante, hace ¿eh? exposiciones. Es por ser Tiene pérdida generoso. más que Vale. presupuesto. Y entonces, que haya una fundación en Granada que nos cuente qué es lo que quiere hacer él con esa fundación. Eso es que a mí me atrae muchísimo porque Granada tiene un centro Lorca, como hemos dicho, que sí que hay de vez en cuando alguna exposición y tal, pero tú sabes las cosas que nos hace disfrutar del centro Lorca. Lorca, contenedor de las cosas de Lorca lo es. Y a lo mejor este hombre dinamiza un poquito el asunto. Pero que me lleve ahí, a mí, que es que yo soy muy cotilla y si tengo tiempo voy. Vale. Tú te Vamos a vienes, tener que hacerlo Jorge. con público. Vamos a hacerlo con público. Ahora me voy a hablar del Granada. Hable usted bien, Granada, ¿eh? Pues Muchas gracias por estar Nada. con Que lo nosotros, disfruten. Jorge. Jordi, gracias. Ya no está Caparrós, con lo que me gustaba mi Caparrós de Ay, técnica. señor. Yo a todos los entrenadores del Granada los llamo el Caparrós. Ahí está. Bueno, el mejor entrenador del Granada de los Ahí últimos está. tiempos, Luca Alcaraz. Quitó a Pero los ese no, míticos. eso no es de los últimos tiempos, Ah, ese es perenne. Y así termina un podcast dedicado A a la Mora. figura de José de Mora. Con Luca Alcaraz. Granaíno, Mira, granaíno. El fútbol es un arte, lo dijo Maruja Torres, porque cómo si no, alguien bajito, con sobrepeso y con una vida no muy licenciosa y que tenía aficiones extrañas fue un gran futbolista. Me refiero a Maradona, porque es Bueno, un ahora hay arte. follón con esto. Bueno, no, que dice que lo han Por matado. la- Que, la claro, muerte sí, de sí, Maradona. posible Están asesinato de Maradona. Están de A juicio. Maradona. Sí. No, están de juicio con todos los médicos que han salido estas fotos del tío muerto en la A mí cama. que solo me interesa la información de las procesiones y del deporte. Hombre, Pero lo no demás- está de salseo, ¿eh? Sí, me he enterado que está Trump de presidente y esas cosas, pero me preocupa poco. Es que en mi vida va a influir algo. A mí, yo quiero Bueno, saber... puede ser. Hombre, si monta la zapatilla... esta es Jorge, que no te voy a quieres ir enterar. al fútbol ya, por Dios. Venga, Ya adiós. de mañana contaremos Un eso. saludo, un saludo.